En esta ocasión vamos a tener nuestro primer contacto con un componente al que vamos a volver, sea tal cual o sea en alguna de sus variantes, en más de una ocasión. Vamos a empezar a trabajar con listas. Y nuestro primer contacto será usando una list view. Lo que haremos es tomar datos de un array y mostrarlos en una lista que el usuario podrá ver y sobre la que podrá hacer clic. Para eso voy a crear un proyecto nuevo, partiendo como siempre de una empty activity. Voy a llamarlo lista 1 porque, insisto, haremos más ejercicios con listas. Y lo lanzo. Ya tengo mi esqueleto creado, pues voy a hacerlo de una forma, digamos, poco progresiva. En vez de preparar lo que necesito, voy a ir chocándome con lo que necesito. La idea está en que para un list view tendré que tener un par de cosas antes. Tendré que tener unos datos y tendré que llamar lo que llamaremos un adapter, un adaptador. En mi caso voy directamente a la interfaz, destruyo este TextView y en su lugar voy a añadir el ListView. Como es un componente que está mejorado por otro que ha salido después, verás que aparece en la carpeta Legacy, en la carpeta de cosas antiguas. Pero aún así me interesa que empecemos por el ListView, para luego entender otros como el GridView y para luego pasar al moderno, al que se usa hoy en día, que va a ser el RecyclerView. Pues arrastro un ListView y lo dejo ahí. Verás que automáticamente se expande hasta ocupar todo. Aún así yo puedo forzar y decir enlázamelo por los 4 lados y en todos ellos con separación 0 de los márgenes. Le añado un ID, puedo llamarlo por ejemplo mi lista. También podría ser mi listView, podría ser lvdatos, tú decides. Y me vuelvo al código. ¿Qué haremos aquí? Pues por una parte, insisto, tienes que decirle quiero usar tal adaptador. El adaptador va a ser lo que conecte ese componente visual con los datos que hay por debajo. Pero si te das cuenta tampoco tenemos datos por debajo. Esos datos por debajo podrían ser un algo que hubiera dentro de mi clase. Podría crearlo aquí. Es decir, pues quiero una constante que sea, por ejemplo, pues datos y que sea un array formado por varias cadenas de texto. Puede ser 1, 2. Pauso el vídeo un momento mientras que añado unos cuantos datos más y volvemos. Ya he preparado mi array y ahora lo que haría es decir a mi lista, no meto completa, vamos a añadir las Android extensions, ya sabes, Gradle scripts, build.gradle, duplicamos esta línea, insisto, ya veremos la alternativa moderna y repasaremos el find view by ID, pero de momento probamos ahora. Ahora sí que me propone mi lista. Pues a mi lista le tendré que decir tu adaptador, lo que comunica la parte visual con los datos, va a ser igual a, y voy a crear, por ejemplo, una variable llamada adaptador. No la he definido todavía, pues vamos a prepararla. Diré quiero otra constante que voy a llamar adaptador y que va a ser igual a, y el tipo de adapter dependerá de qué información haya por debajo, iremos viendo distintos. De momento mi información está en un array, con lo cual usaremos un array adapter. Y ese array adapter necesitará 3 cosas. Primera cosa, el contexto va a ser este. Segunda cosa, ¿qué recurso visual voy a usar para mostrarlos? Y eso es lo que nos falta, de momento lo dejamos. Y finalmente, los datos. Los datos que en mi caso son ese array que he llamado datos. Pero insisto, nos falta la parte visual. La parte visual es el cómo quiero que se vea cada uno de los elementos. Es decir, tendré que crear algo parecido a esta interfaz, pero que será exclusivo para cada elemento. La forma de hacerlo es me voy al menú File, digo que quiero crear algo nuevo y que va a ser un fichero de recursos. Me pregunta un nombre, voy a llamarlo por ejemplo elemento de lista. Me regaña, lo olvidaba, en los nombres de elementos visuales no le gustan las mayúsculas,
prefiere barras bajas, por eso nuestro activity main pone activity barra baja main. Ahora ya sí, desaparece el aviso. Decimos que OK. Ese componente visual solo quiero que sea un text view, con lo cual puedo arrastrar un text view aquí en medio y afinar detalles desde dentro del editor de código. Por ejemplo, no quiero un constraint layout por fuera, con lo cual elimino esta línea y en su lugar llevo aquí arriba el text view. Mi componente raíz va a ser el text view, nada más. Y elimino esta referencia también de aquí abajo. Nos sobra también esto. Y vamos a comprobar ahora que todo sea coherente. Ahora mismo tenemos dos anchuras y dos alturas. La correcta es que rellene por completo, con lo cual sería fill parent. Y estas dos las eliminamos. Siguiente detalle, el IDE puede ser, por ejemplo, mi text view. Y vamos a ir dejando todo más o menos cuadrado. El text podría ser simplemente texto, porque ya lo cambiaremos después por el texto real. Y no habrá una posición absoluta en X y en Y. Podríamos añadir más detalles, sea desde aquí o sea desde la interfaz visual. Podríamos ajustar el tamaño del texto, el que esté en negrito en cursiva, el que tenga más o menos márgenes, pero con esto debería bastar. Podemos volver al código. Y este detalle que antes no teníamos ya sí que tiene sentido, será de mis layouts, es decir, de r.layout. Me interesa el que he llamado elemento de lista, que me propone aquí en el autocompletado. Vamos a tabular esto un poco mejor. Y con eso ya debería bastar, solo que nos falta un detalle un poco más elegante, que es hacer que además esa lista responda al evento click. Podríamos hacer un onClickListener para cuando se pulsa en un cierto ítem. Pero vamos primero a comprobar si esto ya funciona. Y verás que sí, que tengo una lista con muchos datos. Se ven demasiado pequeños, sí que vamos a cambiar un poco su tamaño. Pero vamos también a ver cómo haríamos para decir lo que queremos que ocurra cuando se pulse sobre uno de ellos, porque ahora mismo yo pulso y no ocurre nada. Cerramos un momento el emulador y volvemos al código. En primer lugar, si quiero que ese texto sea más grande, voy a mi elemento de lista. Me aparece que es un text view. Y entre sus propiedades puedo ir bajando hasta la T de texto. Si no, ya sabes que puedes buscar. Digo, quiero ver las que tengan que ver con el texto. Y entre ellas tendrás, por ejemplo, un text size, que en principio me propone 14 puntos. Vamos a subirlo mucho. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a 30 puntos. Si quieres, ya que estamos, podemos cambiar también el estilo, el text style. Y decir que queremos que sea bold, negrita. Verás que ahora se ve un poco más grande aquí. Esa será ahora la apariencia de cada elemento. Y ahora ya sí, volvemos al código. Y diremos, para mi lista, vamos a indicar onItem, aquí está onItem click listener. Voy a indicarte qué es lo que quiero que ocurra cuando se haga clic en un elemento. Y eso va a ser igual, y esto va a ser relativamente largo, va a ser un objeto. Ese object sirve para crear un único objeto de una clase, equivale al patrón singleton, por ejemplo. Pero de momento la idea que me interesa, ese objeto va a ser de la clase AdapterView. Quiero que mires el onClickListener. Y en concreto, quiero sobreescribir la función onItemClick. Verás que me autocompleta que habrá un parent, que habrá una vista, que habrá una posición, que habrá un tal. De aquí lo que me interesa en principio será esa posición para poder extraer el elemento que había ahí. ¿Qué haríamos aquí? Pues con un toast o con un stack bar o con lo que quieras, vamos a responder. Por ejemplo, podría poner, pues quiero un toast, que lo que haga sea, ya sabes, en toast el primer dato era application context, el segundo era el texto, de momento dejo comillas vacías,
el tercero la longitud, que mejor que sea moderadamente larga, y eso tengo que acordarme de mostrarlo. Aún así recuerda que si te lo marca aquí en color distinto es cuidado que quizá no lo estés mostrando. Le digo sí, lo quiero mostrar, punto show. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es escribir el texto que se ha elegido. Pues pondríamos escogido y entre llaves de mi lista me interesa el ítem, aquí está, get item at position. ¿En qué posición? En esta posición que estoy recibiendo como parámetro. De esta forma puedo extraer un elemento de esa lista con la que están relacionados mis datos a través del adapter, un elemento de esta lista de aquí. Con lo cual ahora si yo pulso en el cuarto elemento debería decirme que he elegido la palabra 4. ¿Vale? Esto de aquí, que es la parte más complicada, la escribe él por ti. Pues vamos a comprobar si funciona. Mi lista ahora tiene textos más grandes. Tampoco le habría venido mal dejar un poco de padding, un poco de relleno, pero en cualquier caso, si yo pulso en uno de ellos, me aparece aquí que he escogido 4, que he escogido 10, que he escogido 5. Pues esa es la idea de los list view. Insisto, el detalle importante es que necesitaré una fuente de datos, que por ahora para nosotros ha sido un array, y necesitaré un adaptador, que en nuestro caso ha sido un array adapter, por eso de que tomo los datos desde un array, y típicamente me hará falta también interceptar por lo menos el evento onClick. Todo esto es relativamente complejo, pero volveremos a ello. Haremos más de una lista y sobre todo usando componentes un poco más modernos. Y como siempre, ahora te toca aplicarlo. Tendrás que crear un array que sea una supuesta lista de cursos y que al pulsar sobre uno de ellos te aparezca en un snack bar el nombre del curso que has escogido.